¿Qué os parece si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en la meditación de su palabra? ¿Os parece? Que nos hable. Pues Padre, queremos darte gracias por tu presencia que ya es palpable en nuestras vidas desde el principio de esta reunión, y ahora también queremos que tu presencia nos hable al corazón, nos dé ese mensaje que necesitamos para dirigir nuestras vidas, para acercarnos más a ti, para comprender más los misterios de tu reino en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos en esta hora a estar sensibles y abiertos a lo que tienes que decirnos. Quiero orar especialmente por nuestro pastor Marcos, que se encuentra de viaje. Protege su vida, guárdale, guíale, úsale poderosamente como sueles hacerlo y que le traigas con bien de regreso el lunes. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanos. Pues como sabéis, aquí tenemos un lema en Madrid. Dios quiere decirnos a gritos, a viva voz, que seamos pescadores de hombres. Y estamos trabajando en ello y estamos usando un pasaje, Mateo capítulo 10, para ir desarrollando algunas cuestiones sobre esta labor, este oficio de ser pescadores de hombres, que por cierto es un oficio para todos los creyentes. No es solo para un grupo de escogidos, no es solo para un grupo elitista de personas con unos dones o unas capacidades, es para todos. ¿Tú crees esto? Para todos, sin duda alguna. Y en ese pasaje de Mateo 10 vimos cómo Jesús escogió a 12 personas para que pudieran estar con él y le pudieran acompañar en la promulgación de una misión específica, la misión de compartir acerca de los misterios del reino de los cielos. Debían ir solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Debían sanar enfermos, echar fuera demonios, suplir necesidades básicas, ser generosos. Jesús les dijo que debían dar de gracia, no debían buscar proveerse de cosas materiales en las casas donde fueran a recaer, pero podían ser hospedados, podían aceptar que les hospedaran y les dieran alimento. Ahora bien, cuando acaba la misión, tú lo sabes, fue todo un éxito, fue un exitazo. Los discípulos vinieron súper contentos, decían, ¡hey! Los demonios se nos sujetaban cuando les hablábamos y les reprendíamos. ¡Ey! Nos encontramos en alguna casa con algún enfermo, poníamos nuestras manos y se sanaban. Imaginaros el jolgorio, la fiesta tan tremenda, tan descomunal que se ocasionó con motivo de estas sanidades y de estos milagros. ¡Ey! Hemos visto la mano de Dios de muchas maneras. Hemos visto cómo Él sigue siendo poderoso, Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue liberando. ¡Wow! Todos contentos. Jesús también, imagino, se puso muy contento al escuchar estos reportes. Pero ¿sabes qué? Jesús, como si fuera un aguafiestas, que no lo era, se para y le dice, qué bueno, me alegro por vosotros de que hayáis tenido tanto éxito en esta misión, pero quiero que escuchéis algo. No siempre va a ser así. No siempre las misiones de pescadores de hombres van a acabar de esta manera. No siempre vas a venir con regocijo a casa después de haber predicado el evangelio del reino a otras personas. No siempre, y tenéis que estar preparados para ello. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. De las heridas de guerra, que yo le llamo. Las heridas que pueden desprenderse de esta misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Vamos a leerlo, por favor, en Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 24. Mateo 10, del 16 al 24. Dice así Jesús, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra.
porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a vosotros? ¿Cuánto más a los de su casa? Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Como digo, Jesús les está siendo brutalmente honesto y esta es una de las cosas que más me gusta de Jesús. Que Él no quiere ocultar nada de lo que se van a tener que enfrentar sus discípulos. Les dice, qué bueno que vuestra misión haya sido todo un éxito, pero no va a ser así siempre. Vais a tener misiones en las que vais a tener que salir corriendo, misiones en las que os van a herir, os van a dañar. Esto va a ser así. Me encanta la sinceridad de Jesús y esa sinceridad la veo en la Biblia también. ¿Sabes? Una de las cosas que más confianza me da a mí de la Biblia, una de las cosas que más credibilidad le da a la Biblia para mí es la brutal honestidad que tiene la Biblia para expresarnos todo lo que necesitamos saber. Me encanta la honestidad que tiene la Biblia para no ocultar los defectos, ¿qué digo defectos? Los pecados, las barbaridades que cometen sus héroes. ¿Tú has visto a la Biblia con la intención de ocultar los desastres, las malas decisiones que tomó Abraham, por ejemplo? ¿A qué no? Le exalta, le dice, este es el padre de la fe, este es el que yo podría llamar amigo de Dios. Pero no voy a ocultar la parte más oscura de Abraham. Abraham llegó a la tierra prometida donde Dios le había dicho, quédate ahí, y porque había una crisis económica, salió corriendo y se fue a Egipto a refugiarse. Y una vez allí, que estaba en desobediencia, decidió ocultar que Sara era su mujer. Y estuvo dispuesto a que el faraón se acostara con su mujer con tal de salvar su pescuezo. Eso no es muy honesto, eso no es muy santo. Y Dios no lo oculta. Y David, ¿qué podríamos decir de David? Madre mía, David. Tú sabes, ¿no? Mal padre, no, lo siguiente. No tenía ninguna habilidad, ninguna destreza, ninguna capacidad de educar adecuadamente a sus hijos. Eran un desastre. Y como hombre también, en algunos momentos, se deja llevar por sus pasiones más desordenadas y comete un asesinato deliberado, con alevosía, nocturnidad. Y la Biblia no lo oculta. La Biblia no oculta que estuvo años escondiendo ese pecado y mostrándose muy espiritual delante de todas las personas del reino. No lo oculta la Biblia, me encanta. No oculta el desastroso desliz del apóstol Pedro negando, maldiciendo, blasfemando contra Jesús en medio de la presión. No lo oculta a ese hombre al que se le habían entregado las llaves del reino para establecer el nuevo pacto en la tierra. No oculta que era un impulsivo, era una persona iracunda, era una persona que tenía mucho que aprender. No lo oculta, y Jesús no oculta las cosas que nosotros vamos a tener que enfrentar. No lo oculta, quiere que estemos preparados y nos dice, será inevitable. Cuando vayáis a ejercer como pescadores de hombres, vais a experimentar oposición, hostilidad, vais a ser profunda y seriamente heridos. Escúchalo, vas a ser profunda y seriamente herido. ¿Por qué? Porque os voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Y eso es algo absolutamente antagónico, eso es algo que realmente es inquietante. Os envío, dice Jesús, a un territorio hostil, dañino, adverso. Es como si dijera Jesús, os envío a hacer un culto de resurrección en la Meca. ¿Tú entiendes cómo sería eso de, mira, tú, si ni siquiera puedes, si no eres musulmán, tú no puedes acceder a la Meca? ¿Cuánto más hacer allí un concierto para proclamar que Jesucristo ha resucitado y que es Dios? Es como si dijera, a ti, afiliado de Vox, te envío para casarte con una mujer afiliada de Podemos. Así de hostil es el tema. Tú, aficionado, hincha del Barça, te envío a las Cibeles a festejar la Liga. Madre mía, así de adverso. ¿Qué pasaría en escenarios como este? Pues que habría un impacto negativo, habría consecuencias, habría heridas que sufrirías, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, en ciertos deportes
Yo que practico el tenis me gusta muchísimo, pero el tenis, que es muy saludable para muchas cosas, también deja una serie de lesiones crónicas en la vida del que lo practica. Por ejemplo, hay una lesión que se llama la lesión del codo, de tenista. Y por el hecho de estar permanentemente haciendo este movimiento una y otra vez, llega un momento en el que el codo se resiente y tienes dolores crónicos para siempre. Un motociclista también tiene una serie de lesiones. No vas a conocer a ningún motociclista, ningún corredor de carreras de motos que no tenga la clavícula rota. No lo vas a conocer. No vas a conocer a ningún motociclista que no se haya operado del antebrazo. ¿Sabes por qué? Porque hay un síndrome que se llama el síndrome de compactibilidad, me parece que se llama, que de hacer tanta presión con la moto para tomar las curvas una y otra vez, llega un momento en que los tendones de tanta tensión se vuelven flácidos y ya no tienes ni la capacidad de coger un bolígrafo con la mano cerrada. No tienes ni la fuerza, mucho menos levantar una moto después de dar una curva. Hay una serie de lesiones, hay una serie de daños asociados a ciertos oficios, a ciertos deportes, y también los hay asociados a la misión de ser pescadores de hombres. ¿Cuáles son los daños, las lesiones, las heridas que vamos a experimentar si decidimos hacer lo que Dios nos está diciendo? Vamos a ver cinco heridas de guerra, que le llamo yo. 5 heridas de guerra que dejan la labor de pescadores de hombre. La primera herida la veo en el versículo 17 del capítulo 10. Dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán. Yo le llamo a esta herida la herida de la traición. ¿Por qué le llamo la herida de la traición? Es una herida ocasionada por grupos religiosos, grupos que están aquí supuestamente para representar a Dios en la tierra, para guiar espiritualmente a las personas, para amar, proteger, dirigir a las personas. Y sin embargo, de pronto, los discípulos se van a encontrar con esta herida de traición que es ocasionada por la decepción, la pérdida de confianza ante una institución de la que se esperaba algo diferente. Cuando tú tienes expectativas que son realistas ante una persona o ante una institución y esas expectativas se truncan, se produce una decepción, una falta de confianza. Tienes la sensación de que te han traicionado, que no te han tratado como tú merecías. Y entonces surge esta herida. Hace poco estudiábamos en Seseña Nehemías capítulo 6 y ahí se nos habla de la última fase de la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén, la última fase de la reconstrucción de las puertas. Y sabes, los enemigos que tenía Nehemías y el pueblo de Israel, capitaneados por un tal Tobías, Sanbalat y Gesem, el árabe, los enemigos estaban todo el tiempo actuando en contra de Nehemías y del pueblo. Y en esta última fase, ¿sabes lo que hicieron ellos? Se introdujeron entre los miembros del pueblo de Israel, se introdujeron entre el sacerdocio y los profetas y sobornaron sus vidas, les ofrecieron dinero, privilegios y favores. ¿Para qué? Para que lanzaran profecías falsas contra Nehemías. Y Nehemías estaba ahí con su labor a puntito de acabarla ya la obra en 52 días y de pronto se aparece un iluminado, un tal Semaías, que es profeta, y le dice a Nehemías, oye, siento una palabra de Dios, siento una palabra de Dios, que van a venir a matarte, que te escondas, deja la obra, escóndete. Es más, mira, ahora mismo estoy recibiendo que te escondas dentro del templo, que te escondas dentro del templo, dice el Señor. Esa palabra nunca podría haber venido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Nehemías que edificara los muros y que acabara esa obra, en primer lugar, no que se escondiera. Y número 2, ninguno que no fuera sacerdote podría entrar en el interior del templo. Hubo un rey llamado Ucías que entró a protegerse en el templo y Dios le castigó con una lepra mortal. Sin embargo, este profeta le está diciendo que contradiga lo que la ley dice. Cuidado con esos profetas que no tienen como base de sus predicciones la palabra de Dios.
y que lo que dicen contradice la palabra de Dios. ¡Cuidado! Pues eso es lo que le dijeron a Nehemías, pero no fue el único. Luego, además de este Semaías, vino una mujer llamada Noadías, que era profetisa, y otros profetas, y procuraban, a través de supuestas palabras de Dios, infundirle miedo a Nehemías para que abandonara la obra. Y Nehemías dice que se dio cuenta de que lo que les movía a estos profetas era la codicia, que estaban simplemente queriendo beneficiarse del dinero que les había ofrecido Tobías, Sanbalat y Gesem. Y Nehemías, ¿cómo crees que afecta eso? Sabiendo que la gente de tu pueblo, la gente que tiene que estar orando por ti, reforzando tu vida, sosteniéndote espiritualmente, te está queriendo llevar por el camino de la perdición. ¿Sabes cómo se llama eso? Traición. Traición. No solo los profetas de Jerusalén de aquella época, sino los capitanes, los jefes de Judá. Los jefes de Judá también se habían dejado sobornar y estaban queriendo que se les hiciera caso a gente que no era del pueblo de Israel. Oye, capitanes y jefes de Judá, ¿no sabéis que de vuestra tribu va a salir el Mesías? ¿Por qué le dais lugar en vuestras familias a los enemigos de Dios? Eso provoca un sentimiento de traición. Nehemías sintió esto, pero no solo Nehemías, sino el propio Jesús. El propio Jesús, si tú miras su vida, según iba avanzando en su ministerio, cuanto menos le quedaba de tiempo aquí en la tierra, ¿sabes qué le pasaba? ¿Qué experiencias tenía Jesús? Que poco a poco sus discípulos le iban abandonando. Aquellos por los que él se había entregado, cada vez más le estaban dando la espalda. Y hubo uno en concreto que le vendió por una serie de piezas de plata, por un dinero. Le vendió, ¿sabes quién es? Judas. Judas cambió a Jesús por dinero. ¿Y eso cómo se llama? Eso es una traición en toda regla. Y eso no te deja impasible diciendo, bueno, no pasa nada, gloria a Dios, aleluya. Eso deja una herida, un impacto, una lesión en el alma. Y cuando tú estás haciendo la obra de Dios, cuanto más enfocado estás, más herida de traición vas a experimentar, dice Jesús. Segunda herida, dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Yo llamo a esta herida la herida de injusticia. Injusticia, ¿por qué? Porque hay gobernadores y reyes, autoridades, personas que están aquí para impartir justicia, para hacer lo correcto, para exigir que se haga lo correcto, para recompensar al bueno y castigar al malo. Y sin embargo aquí vemos algo que va en contra de esto. Gente que simplemente estaba compartiendo un mensaje de amor, un mensaje relacionado con el bienestar de la humanidad, como era el mensaje del reino de los cielos. Gente que estaba aquí para dar de gracia, sin pedir nada, sin buscar nada. Gente que estaba interesada genuinamente en el progreso de las personas, es llevada a gobernadores y reyes, es llevada a tribunales de justicia. Y muchos de ellos son condenados. Así que esta herida de la injusticia surge cuando sufrimos la incoherencia de aquellos que deberían establecer leyes justas o que deberían reconocer a aquel que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. Y sin embargo, al que hace lo bueno le reprimen, le castigan y eso genera unas heridas profundas de injusticia. Fíjate lo que dice Romanos 13:3. Esta es la idea de Dios para los jueces, abogados, para todos aquellos que están en autoridad. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el magistrado es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, amigo, me da igual que diga yo soy hijo de Dios y miembro de la Iglesia Salem. Da igual, teme. Porque no llevan en vano una espada. Son servidores de Dios. Dios les ha dado la autoridad, el poder para castigar al que hace lo malo. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que ese es el rol que tienen las autoridades
que se dedican a impartir justicia. Pero cuando no se dedican a eso, cuando no son servidores de Dios para el bien de las personas, se produce una herida de injusticia. Le pasó a Daniel. Capítulo 6 de Daniel, es impresionante. Ese capítulo es uno de mis favoritos del libro. Empieza diciendo que había habido un cambio de rey, dejó Babilonia de estar en lo más alto y ahora Medo-Persia había ocupado su lugar y había un rey llamado Darío que estaba súper contento con Daniel. Estaba contento con él y le había puesto en lo más alto de su consejo, de sus ministros, de sus sátrapas. Y los sátrapas de Media y Persia tenían envidia de Daniel por el papel, el lugar que ocupaba él, tan preeminente. Intentaron buscar algo malo en Daniel. Dice la Biblia que no encontraron nada. Nada. ¿Cómo vamos a poder quitar a Daniel de un lugar tan alto? ¿Cómo vamos a hacer para que un judío no sea nuestro jefe? No nos gusta. Promulgamos una ley. Una ley. La ley es que nadie puede orar a su Dios y el que quiera orar, que ore al rey Darío. Pero oye, que el rey Darío no es ninguna divinidad, que es un ser humano como nosotros. Da igual, pero vamos a promulgar esa ley que aunque es inadecuada, la queremos para fines más lucrativos para nosotros. Y establecen esa ley. Y Daniel, como él no está haciendo lo malo, no se tiene que esconder. Y públicamente, ya sabes, 3 veces al día, abría las ventanas de su habitación y se ponía a orar en dirección a Jerusalén. Y allí los malos intentando pillarle infraganti, desobedeciendo esa ley. Y cuando le pillan, le acusan ante Darío. Y Darío no tiene más remedio que ser coherente con una ley que él mismo ha firmado. ¿Y le castigan con qué? Con el foso de los leones. ¿Te parece justo que un tipo que nunca ha cogido ni un euro de las arcas del gobierno, que siempre ha velado porque se haga justicia, porque se haga el bien, porque se cuida a todo el mundo, ¿te parece justo que porque hace 3 oraciones al día a su Dios tenga que morir en un foso de los leones? Es injusto. Es injusto. Y eso genera heridas. ¿Te parece justo que, como dice Juan 18:38, Pilato, el gobernador de turno en la época de Jesús, que después de examinar, analizar, evaluar a Jesús, diga, yo no hallo en Jesús ningún delito, que el único que le podría condenar y juzgar diga, yo no hallo ningún delito en él, ¿te parece justo que no solo le condene a muerte de cruz, sino que antes le dé latigazos que le hacían heridas tremendas y le desgarraban la piel hasta el punto de que no podía ni cargar su cruz de camino a Gólgota? ¿Te parece justo a ti eso? Es injusto. Y ese tipo de injusticias son las que experimentaremos cuando nos hagamos pescadores de hombres. Yo recuerdo, estuve hace un tiempo haciendo una labor en un centro tutelado de la Comunidad de Madrid. Allí cogen a niños que están por circunstancias sin la tutela de sus padres. Algunos de sus padres están en la cárcel por un tiempo determinado, otros están en un centro de desintoxicación por motivo de las drogas. Y estuve ahí en ese centro haciendo un servicio social, ayudando. Y trabajando con los niños les ayudaba a hacer los deberes, les sacaba a citas médicas, hacía labores de cuidado y apoyo a esos niños. Y recuerdo que juntamente conmigo había otro que también hacía este tipo de labores y nos llevaba muy bien con los chavales. Y un día este chico le dijo a uno de los adolescentes, que ni siquiera era mayor de edad, dijo, oye, yo trabajo los fines de semana de portero en una de las discotecas, de los pubs de aquí del barrio. ¿Por qué no te vienes este fin de semana? Le dijo a 2 de los chavales que estaban en el centro de tutelado. Y los chavales dijeron, sí, claro, si venís os invito a una copa, os invito a un calimocho, le dijo. Vale, y se fueron. Se fueron y volvieron y no pasó nada. Ahora, 2 semanas después le dije yo a uno, oye, vamos a hacer un concierto en mi iglesia. Un concierto cristiano. Mi pastor es
cantante y va a hacer un concierto. ¿Te animas a venirte? Dijo, sí. Vino, disfrutó enormemente del concierto, le volví a dejar en la residencia y el lunes, esto fue un sábado, el lunes, me hicieron un concilio. El director, los educadores del centro de tutelado, y me sentaron allí. Pedro, ¿puedes venir que queremos hablar contigo? Y yo, ¿qué ha pasado? Mira, estamos un poco preocupados. Nos han dicho que has llevado a tu iglesia a uno de los jóvenes de aquí del centro. Digo, sí. ¿Y? Era un concierto cristiano, de valores saludables. Le dejé a la hora que tenía que dejarle, había pedido permiso previamente. Ya, sí, pero es que nos preocupa muchísimo esto, nos preocupa muchísimo. De verdad, estamos muy preocupados. No sé si sabes que este es un centro laico, ¿sabes? Que no estamos adheridos a ninguna confesión religiosa y queremos que esto permanezca así, por favor. Y me empiezan a contar una película y digo, perdona, ¿tú sabes que hace 2 semanas uno de los voluntarios le llevó a un pub a 2 chavales y les invitó a Calimocho? ¿No te preocupa eso? Pedro, no te pongas así, no te pongas así. No, hombre, no. ¿Cómo se llama eso? Injusticia. Pues ahí me metieron en ese Sanedrín personal y quedé yo como que estaba haciendo algo terrible. Y al otro no le dijeron nada. Esas cosas dañan, hieren profundamente. Pero no es la única herida, la de la injusticia. También hay otra herida, que es la de la humillación. Hemos leído ahí que no aspiremos a nada más que a lo que Jesús tuvo que vivir. ¿Sabes lo que vivió Jesús? La humillación de que le criticaran de mala manera, de que le insultaran. ¿Sabes cómo le llamaron a Jesús? Beelzebú. ¿Y sabes cuándo se lo llamaron? Cuando estaba echando fuera demonios, cuando estaba liberando a personas que estaban esclavas espiritualmente, y le llaman Beelzebú. ¿Sabes lo que significa Beelzebú? Eres un líder satánico. Eres un príncipe de los demonios. Te respalda Satanás. Eso es un insulto, eso es una humillación tremenda. Le desaprobaron con insultos. Le desaprobaron ridiculizándole, avergonzándole. ¿Sabes qué genera eso? Una herida en nosotros. Cuando alguien te desaprueba lo que estás haciendo de mala manera, insultándote, eso es una herida de humillación. Como por ejemplo la que experimentó David con su queridísima esposa Mical. No sé si te acuerdas. Después de mucho sufrimiento, David consigue traer el arca de la presencia de Dios que había sido ignorado por años, consigue traerlo a Jerusalén para darle la atención que se merece al arca. Y David estaba tan eufórico, tan emocionado, tan apasionado, tenía un corazón tan deseoso de la presencia de Dios en su lugar, que iba cantando, iba danzando, iba bailando, iba, expresando todo su alegría de una manera extravagante, como si fuera un argentino celebrando la final del Mundial. Pues multiplicado por 7, si hubiera habido un puente se hubiera tirado también, como alguno se tiró desde un puente allí en Buenos Aires. David estaba así, y llega a casa todo contento, había conseguido un gran logro, y llega su mujer y le dice, qué descarado eres, qué sinvergüenza eres. Eres un truán, yo sé lo que estás haciendo. Estás queriendo exhibirte ante las doncellas del reino. Menudo eres tú, David. ¿Qué dices, cariño? ¿Que había mujeres alrededor? Ni me había dado cuenta. Estaba tan fijado, tan obsesionado con la gloria de Dios, estaba tan contento porque el arca estaba entrando por las puertas de Jerusalén que ni me he dado cuenta de quién había a mi alrededor. ¿Qué me estás diciendo? Y ella, no, tú eres un adúltero, eres un sinvergüenza, estás todo el día coqueteando con las mujeres, me tienes abandonada. ¿Cómo se llama eso? Una herida de humillación al rey. Una herida dolorosa porque te están criticando, están desaprobando tu conducta de una manera hiriente, de una manera que no es la correcta. Mira a Jesús en la cruz, sufriendo esa herida de humillación. Dice el Evangelio de Juan que
cuando estaba él ahí agonizando, ensangrentado, su rostro desfigurado, apenas podía reconocerle, la gente todavía tenía el ánimo, las ganas de humillarle públicamente. Y la gente decía, tú, que dices que derribas el templo y que en 3 días lo vas a reedificar. Sálvate a ti mismo, machote, venga, vamos. Dice que otros le decían, si eres hijo de Dios, si eres tan poderoso, si todo lo puedes, bájate de la cruz, venga, bájate. Otros miraban y decían, dice algunos que algunos escupían y todo. Escupían sobre Jesús. Y decían, sálvate a ti mismo. Mírale, a otros salva y a sí mismo no se puede salvar. Menudo cara dura es este. Otros dice, tanto que confiaba en Dios, tanto que Dios era su padre, tanto que Dios se encargaba de él. Líbrele ahora si le quiere tanto. Ahí dando en la llaga, dando en el dolor más profundo. Me sorprende que incluso dice que de igual modo se burlaban los ladrones que estaban crucificados a su derecha y a su izquierda. O sea, tiene narices, perdonadme la expresión, que estos dos que estaban ahí crucificados saquen el hueco en su agenda para burlarse de Jesús, que está ahí moribundo. Eso es una herida de humillación a niveles inimaginables. Una cuarta herida que vamos a experimentar cuando estemos ahí haciendo la voluntad del Padre es la herida de rechazo. Fíjate, y esta es dolorosa porque nos dice Jesús que el hermano entregará a muerte a su hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán incluso morir. Va a haber un rechazo en el seno del hogar. Va a haber un rechazo entre hermanos, un rechazo entre padres e hijos, un rechazo entre suegros y yernos, suegras y nueras. Va a haber un rechazo ocasionado por la no aceptación de esas personas. Los judíos lo sabían muy bien. Muchos de ellos, cuando se convertían al cristianismo, sus padres decían públicamente, no los aceptamos como hijos, no los reconocemos como hijos, no los valoraremos más como hijos, los desheredamos, los excluimos de nuestro hogar, los excluimos de nuestro pueblo. Algunos padres incluso cuando sus hijos se convertían al cristianismo, ¿saben lo que hacían? Un entierro. Ponían en una caja el nombre de sus hijos, ponían las pertenencias de sus hijos dentro de la caja y los enterraban. Y decían públicamente, delante de numerosos testigos, para mí, mi hijo, mi hija ha muerto. Lo rechazo, lo repudio, no quiero saber nada más de estos hijos. ¿Tú te imaginas a estos hijos rechazados por el vientre que le dio a luz? ¿Por el padre que puso la semilla? ¿Rechazado por sus hermanos? ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor? ¿Qué rechazo más visceral tenía con el hijo menor? Aun cuando éste se había arrepentido y había vuelto dispuesto a restituir. Un rechazo doloroso como el que experimentó Jesús también. Jesús experimentó este mismo rechazo. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿Has leído en los evangelios cuando a Jesús sus propios hermanos le rechazaban? No le tomaban en cuenta, no le tomaban como quien era realmente, como la figura que era de Dios. ¿Han leído Lucas 23, 17? Dice que Pilato, como no veía ninguna falta en él, quería soltarle a toda costa y llegó la fiesta en la que él solía tener esa costumbre de soltar a un reo, a un preso. Y dice que enseñó a Jesús y a Barrabás a la audiencia de judíos que estaba allí en el patio y les dijo, oye, tenemos la costumbre de soltar a uno, vamos a soltar a Jesús, que no ha hecho nada. Y toda la multitud decía, fuera con este, queremos que nos liberes a Barrabás. Y dice Lucas que Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y la gente gritaba y Pilato decía otra vez, hey, de verdad, ¿cómo vamos a soltar a Barrabás? ¿Cómo vais a aceptar a Barrabás entre vosotros? Si es un homicida que os va a traer problemas a vosotros.
Mirad a Jesús que no ha hecho nada. Y la gente se enfurecía más. No queremos a Jesús, queremos alejarle de nuestras vidas. Ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Fíjate, un rechazo brutal, visceral. ¿Te has sentido así por causa del Evangelio alguna vez? En tu propio hogar, ¿te has sentido así? Gracias a Dios que muchas cosas han cambiado en mi hogar desde que yo me convertí. Hoy en día mi madre se jacta de que su hijo es pastor. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Cuando yo me convertí, le dije, mamá, necesito bautizarme, quiero bautizarme, porque lo veo en la palabra. Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, yo quiero hacerlo, quiero seguir ese paso. Y mi madre dijo, tú no te tienes que bautizar, tú ya has sido bautizado cuando naciste. Tú no te vas a bautizar. Mamá, respétame, entiéndelo, que no es nada malo, que este camino que he escogido está cambiando mi vida para bien. No, estás cometiendo un error gravísimo. A ti te han lavado el cerebro. Bueno, vale, pues, pero ven, acompáñame que es un día importante. Yo no voy a ir conmigo, no cuentes. Te podrás imaginar cómo bajé yo a las aguas del bautismo, ¿no? No fue un paso de obediencia, pero no fue una fiesta para mí. Estaba profundamente herido por el rechazo que yo había experimentado. Ya os digo que no es así ahora, no es así. Mi madre ahora... ¡Ay, mi hijo! ¿Vale? Me gusta como que estés orando ahí. Pero el día que sucedió esto que os cuento fue doloroso para mí. Estaba una angustia, una congoja. Y todo por causa del Evangelio, por causa de seguir lo que Jesús me había dicho que hiciera. Y no fue fácil, no vinieron ángeles y me elevaron del agua, no hubo una presencia de Dios. Sí que hubo después 2 personas que recibieron una profecía para mí y yo lo vi como un consuelo de Dios para tanta congoja que llevaba yo dentro al dar este paso. Y fue algo maravilloso. Última herida, hermanos, la última herida, la herida de abandono. Termina este pasaje de Mateo 10 diciendo que seremos aborrecidos por todos, por causa de su nombre. Y este pasaje, el término aborrecer, tiene que ver con dejar a un lado a las personas, dejarlas solos, dejarlas aisladas, someterlas a una falta de afecto, de cuidado. Y eso es una herida de abandono, cuando a alguien, por causa del nombre de Jesús, se la aísla, se la descuida, se la deja al margen de cualquier decisión, de cualquier cita, de cualquier fiesta, de cualquier evento. Y ya dice, no quiero saber nada más de ti. ¿Os acordáis de Agar? Agar la esclava. Ella estaba tan tranquila en Egipto, su nación. Estaba ahí tan tranquila y apareció Abraham. Y Abraham la dijo, oye, te quiero contratar para que seas sierva en mi casa. Bueno, pues vale, no pagan mal, me dan de alta, pues qué más da. Vale, contenta, dice, yo no lo he buscado, me ha venido a mí, yo no lo he pedido. Y ahí estoy, trabajando para Abraham. Y de pronto un día se le ocurre la brillante idea a Sara de que, hey, ya sé lo que tenemos que hacer para tener un hijo. Coge a la sierva Agar y Agar, allí limpiando, acuéstate con ella, déjala embarazada y cuando dé a luz la cojo yo en mis brazos al niño y es como si fuera mío. Y Abraham dijo, ¿seguro, Sara? Seguro, que te lo digo yo. Pero no te importa que yo y ella... No me importa. Es más, quiero que lo hagas. Y Agar, limpiando yo el polvo. Y llega Abraham y dice, oye, Agar, ven para acá. Yo soy tu amo, ¿no? Sí, tú tienes que hacer todo lo que yo diga. Sí, claro que sí. Te pago bien, ¿no? Sí. Vamos a acostarnos. ¿Qué dices? Sí, que además mi mujer nos ha autorizado, ¿eh? Y Agar mira a Sara y dice, vale. Agar dice, heme aquí, Señor. Y allí van, ¿vale? Pues surge, se queda embarazada, tiene un hijo, pero después de unos años se le va la pinza a Sara y dice que quiere que esa mujer se vaya de aquí. Que la aborrece a su hijo, aborrece todo lo que tiene que ver con ella y quiere que Abraham la eche de casa, que la abandone, que la deje fuera.
de los límites de su hacienda. Y Abraham dice, ¿qué estás diciendo? Es una locura. La vamos a herir profundamente, la vamos a machacar. Fuimos nosotros las que propusimos esto. ¿Y ahora qué? Ya sabes la historia. Al final tuvo que hacerlo. Y la dejó abandonada, sola, en el desierto, con un hijo menor, sin las provisiones suficientes como para sobrevivir. ¿Te imaginas el corazón de Agar? ¿Te imaginas el corazón de Ismael? ¿Te imaginas cuando Ismael contó la historia a sus descendientes? No es de extrañar que hasta el día de hoy los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac no tengan nada que ver uno con el otro, por heridas de abandono como esta. Son heridas profundas. Y de Jesús, ¿qué podemos decir? ¿Sufrió esta herida? Por supuesto que sí. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro que dijo, yo jamás te abandonaré, Señor. Nadie le pidió a Pedro que dijera lo que dijo. Aunque estos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y tú sabes la triste historia, cómo Pedro abandonó dramáticamente a Jesús. ¿Pero qué digo Pedro? ¿Te acuerdas de la predicación de Marcos del viernes pasado? Las palabras de Jesús en la cruz. ¿Te acuerdas de una en arameo? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Te acuerdas de esa? ¿Sabes qué está reflejando? Una sensación de abandono de parte del Padre en Jesús. Una herida de abandono en Jesús. Y estas son 5 heridas que se nos van a infligir. 5 lesiones que vamos a recibir cuando emprendamos el oficio de ser pescadores de hombres. Y Jesús no lo quiere ocultar, te lo está diciendo, prepárate que vienen, prepárate, ¿vale? Y ¿sabes? Lo peor no son las heridas que recibe uno cuando predica el Evangelio. ¿Sabes lo peor? Las marcas que te deja, las cicatrices que te deja. No son en vano, no son gratuitas. No es que te recibes una herida de rechazo y no pasa nada en tu vida. Te condicionan y te pueden condicionar hasta el resto de tu vida si tú no pones remedio. Fíjate, hay heridas como las que hemos mencionado, las 5 heridas, que tienen sus repercusiones, tienen sus cicatrices. Dejan una huella, dejan una marca, dejan una impresión, afectan a tu forma de vivir, a tu forma de sentir, a tu forma de percibir la vida. Y por eso tenemos que estar preparados para esas heridas. No me voy a enredar demasiado por el tiempo, pero, por ejemplo, si tú has sido herido con la herida de traición, ¿sabes una de las marcas, una de las cicatrices que se te va a quedar? La desconfianza. Como te traicionaron aquellos que debían protegerte, ¿sabes? Es muy fácil que te cierres a confiar en las personas. Es muy fácil que tú estés mirando a la gente con un espíritu de, sí, es muy amable, es muy atento, pero algo estará ocultando seguro. ¿Te ha pasado? Claro, porque alguien en quien tú habías depositado tu confianza te hirió. Y ahora ya no te fías de nadie y estás ahí, en ese espíritu de desconfianza. O por ejemplo, la herida de injusticia. La herida de injusticia, como a ti te trataron injustamente, se saltaron todas las reglas y las leyes razonables, ahora tú te muestras especialmente rígido, exigente, estricto a la hora de reclamar tus derechos. ¿Sabes? Mucha gente que sale a la calle a protestar por todo, mucha gente tiene una herida de injusticia en su interior no tratada. ¿Has visto gente que hay una tortilla de patata, 4 personas y yo me encargo de hacer los cortes de la tortilla, ¿eh? Tiene que ser todo perfecto. Que nadie se lleve un gramo más de tortilla que otro, ¿eh? Esa rigidez, esa obsesión, porque todo sea... ¿Sabes lo que puede haber detrás de ahí? Una herida de injusticia no tratada. ¿Qué más da si otro toma un trozo más de tortilla que yo? Es una actitud inmadura, infantil. O el de la humillación. El que tiene la herida de humillación puede reproducir actitudes masoquistas. Como le han humillado y le han herido, pues puede estar constantemente menospreciándose a sí mismo si no ha sanado esa herida, y puede incluso autolesionarse, dañarse, y son personas que están constantemente buscando el sufrimiento, el dolor. Se han vuelto masoquistas, porque creen que de esa manera están cumpliendo con la misión de su vida. Hasta ese punto te puede distorsionar
la visión, una herida. El de rechazo son personas escapistas, personas que no quieren que les vuelvan a infligir esa herida y cuando perciben que les están hiriendo con rechazo, ¿sabes qué? Quieren huir, quieren huir de cualquier sitio. Esto le pasa mucho a los jóvenes y adolescentes, padres. Muchos no quieren venir a los jóvenes, ¿sabes por qué? Porque perciben rechazo. Y quieren salir corriendo, quieren buscar un lugar donde no se sientan tan amenazados interiormente. Y eso es algo normal y tenemos que ayudarles a tratar con esa herida a nuestros hijos. Y luego está la herida de abandono, que muchas veces se traduce de diferentes maneras, pero se traduce a veces con una inclinación a la dependencia tremenda, dependencia a las personas. Como me han abandonado, me he sentido tan solo, me causó tanto dolor, ahora quiero siempre tener a alguien a mi lado, no quiero estar solo, tengo pánico a la soledad. Y son gente que no se logra sostener por sí mismos, siempre necesitan a alguien que les sostenga, que les salve. Son marcas que dejan las heridas que vamos a ir recibiendo en nuestro día a día. Ahora, ¿cómo enfrentar las heridas para que no tener estas cicatrices, para no tener este tipo de reacciones? Lo dice Jesús aquí. Jesús nos dice que nos van a herir, pero nos dice también cómo podemos evitar que esas heridas nos condicionen negativamente. Habló de ovejas y de lobos, ¿verdad? Ahora habla de serpientes y palomas. Y ahí está la clave, serpiente y paloma. Ser serpiente en ocasiones, ser paloma en otras. Fíjate, dice que, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. La serpiente siempre está asociada al mal, pero en esta ocasión la serpiente es un ejemplo de algo positivo, algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta si queremos ser sanados de estas heridas. ¿Y qué es lo que tiene la serpiente que me puede ayudar cuando reciba una herida o cuando entre en contacto con una herida de este tipo? Pues sé prudente. Sé prudente. ¿Qué significa eso de ser prudente? Ser prudente tiene que ver con pensar antes de hablar, antes de actuar, ¿vale? Las serpientes tienen esa capacidad, la Biblia nos lo muestra, son astutas, saben antes de actuar ver las cosas con anticipación para evitar posibles riesgos antes de actuar. ¿Sabes? Cuando alguien te hiere, una de las cosas que tengo yo claro, o una de las cosas que yo practico en mi vida, es que no voy a tomar ninguna decisión precipitada. En medio del dolor, en medio de la herida que se ha manifestado, no voy a actuar de manera precipitada. Me convierto en una serpiente para ser prudente. Y voy a analizar internamente lo que me está pasando. ¿Sabes? A mí no me enseñaron a hacer eso, pero hace unos años me enseñaron a ser consciente del tipo de pensamientos que estoy manejando, el tipo de emociones que arrastro. Y, ¿sabes? Empecé a pararme cuando recibía un impacto negativo en mi alma. Empecé a detenerme, a analizar lo que estaba sucediendo y empecé a tener contacto con el dolor que estaba yo experimentando. Y a veces descubría una tristeza angustiosa en mi interior. Y yo analizaba la tristeza. A veces descubría ira en mi interior, una ira desproporcionada. A veces descubría el deseo de huir, de autolastimarme. Descubría cosas en mi interior de las que antes no había sido consciente. Y simplemente deteniéndome, parando a ver cuál era mi cruz. Porque para mí mi cruz, ¿sabes quién es? Soy yo. Y dice la Biblia, toma tu cruz, toma tu cruz. En medio de la herida, toma tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Todas las cosas desordenadas que hay en tu interior. Todas las emociones negativas, todas las inclinaciones insanas que te salen cuando alguien toca tu herida. Cuando alguien te toca, lo que sale de ti, muchas de las cosas son muy malas. Y tienes que ser consciente de ellas. No actúes de manera precipitada. Sé como una serpiente, prudente, prudente. Y analizando este tipo de emociones, no solo tomaba mi cruz, sino también me negaba a mí mismo. En este acto de ser prudente, antes de actuar, ¿sabes qué? Decidí negarme a actuar en base a emociones tan intensas como las que estaba viviendo.
Y decía, no voy a responder desde este punto en el que me encuentro. No voy a luchar. No voy a pelear. No voy a huir. Simplemente ahí me quedo, conectado con la ayuda del Señor a esas emociones, intentando que bajen en intensidad, Y sabes, la prudencia no solo te lleva a analizar lo que está pasando en tu interior, sino que también me llevaba también a echar mano de recursos internos que el Espíritu Santo me iba revelando. En la prudencia te das cuenta de lo que está aflorando en tu interior, pero también te das cuenta lo que Cristo ha puesto en tu interior al morir en la cruz. Te das cuenta de las riquezas que tienes en Cristo. Y de pronto me encontraba con un tesoro en forma de recuerdo del poder de Dios en una experiencia similar en el pasado. De pronto me acordaba de un versículo que yo había leído y que estaba íntimamente relacionado con la herida, con el dolor, con el sufrimiento que yo estaba experimentando. De pronto me encontraba con un amigo, el nombre de un amigo al que debía llamar para bajar la intensidad de esa herida, de ese dolor que yo estaba experimentando. En fin, una serie de recursos que mientras actuaba como serpiente, prudente, pensando más que actuando, de pronto estaban empezando a aflorar en mi interior. A veces no era instantáneo, a veces había que estar 3, 4 días, 5 días ahí quieto, analizando la herida, analizando cuáles son los tesoros de Cristo que eran los más convenientes para enfrentar esa herida. Pero ¿sabes algo? Sin excepción, siempre que yo actúo como una serpiente prudente, a la hora de enfrentar mi herida, siempre encuentro el tesoro, la perla preciosa de Cristo, aplicando un antídoto para ese dolor. ¿Te ha sucedido a ti esto? ¿Alguien me está entendiendo? ¿O estoy siendo un poquito denso con esto? Así que, ¿cómo trato con la herida? Prudencia, la prudencia de la serpiente. Piensa más que hablar. Piensa más de lo que actúas. Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Niégate a actuar como te está pidiendo la herida. Da lugar a los recursos de Cristo. Son numerosos, son inagotables, están ahí, pero a veces cuesta verlos de manera inmediata. Y por último, la paloma. Dices sencillos como la paloma. No me gusta ese término, sencillo. No está bien traducido. Sencillez habla de ser, en el original el término habla de ser ingenuos para el mal. ¿Vale? Sé prudente como la serpiente, sé ingenuo para el mal como las palomas. ¿Tú has visto que las palomas son como los niños pequeños, como tan ingenuas para lo malo, que a veces vas a pasar por encima? Yo a veces voy con el coche y veo una paloma y digo, pi, 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 y ella. Tío, ¿te quieres mover, maja? No ven el mal. Siempre están como en un mundo ideal. Pues así quiere Dios que nosotros tratemos con las heridas. Nos paramos y buscamos ¿el qué? La respuesta más adecuada. Buscamos ser palomas que levanten el vuelo en la dirección más apropiada. ¿Y cuál es la dirección más apropiada? Cuando te hieren con traición, con injusticia, con rechazo, ¿Cómo es la forma más adecuada? Pues depende. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo. Ya hablaremos del Espíritu Santo en la labor de pescadores de hombres. Pero a veces el Espíritu Santo te va a decir, persevera. Fíjate, lo dice aquí. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Es decir, que a veces cuando tú estás pidiendo al Señor que te ayude a levantar el vuelo como una paloma y que te ayude a ser ingenuo para el mal y que tomes la mejor decisión posible, a veces el Espíritu Santo te va a decir, persevera. Persevera en esta relación. Ya, pero que me están hiriendo, persevera. Persevera en este trabajo, pero es que me están humillando, que es injusto, persevera. Yo no voy a servir más en este área porque me están haciendo mucho daño, persevera, dice el Espíritu Santo. Y serás librado. Hazme caso, persevera. A veces esa puede ser la mejor opción. La reacción más adecuada, persevera. Sigue. Aunque estés sintiendo muy fresca tu herida. Pero no siempre la directriz del Espíritu Santo es
perseverar y ser un mártir no siempre. Fíjate, en este pasaje también lo dice. En otras, lo más adecuado, ¿sabes lo que Dios te dice? Sal de aquí. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice? Huid a la otra. Y no dejéis de huir hasta que venga el Señor en su segunda venida. Fíjate. No siempre la directriz del Espíritu Santo, la reacción más adecuada ante una herida es perseverar y aguantar aquí como un machote, como Rambo. Esto es un infierno, pero voy a seguir. No siempre. ¿Me estás escuchando? Que a veces nos han inculcado desde la religión que somos hijos de Dios, hay que aguantar lo que nos hagan. No siempre. A veces tienes que huir. Tienes que romper con una relación. Tienes que huir de esa relación. Tienes que huir de ese grupo. Tienes que salir de ese trabajo. A veces toca hacerlo para sanar esa herida. Para no seguir siendo condicionado por esas heridas que nos infringen otros. No sé cuál es la decisión que tendrás que tomar tú ante tus heridas. No sé cuál es la reacción más adecuada en tu caso. No lo sé, pregúntaselo al Señor. Sé prudente como serpiente, dale tiempo a pensar. Piensa en las heridas de Jesús. Piensa cómo Él fue sanado de todas ellas. Piensa que sus heridas, ¿sabes para qué fueron infringidas? Para que nosotros fuéramos curados por medio de ellas. Por sus heridas somos nosotros curados. Piensa en esas heridas de Jesús y deja que Él ponga el bálsamo que necesitamos para que no nos marquen negativamente. Y luego deja que el Espíritu decida si hay que huir o hay que perseverar. A veces toca huir, hermanos. Y lo dice el Espíritu en esos momentos. Lo veo en Jesús. A veces Jesús tiene que perseverar y ir a Jerusalén sabiendo que le van a detener, que le van a arrestar, que le van a golpear, que le van a matar. Y Él dice, el Espíritu me ha llamado a ir a Jerusalén sabiendo lo que me voy a encontrar. Y Pedro dice, no vayas, Señor, ¿qué dices? Apártate de mí, Satanás. El Espíritu dice que persevere. Pero hay otras veces que Jesús huía. En Juan capítulo 7, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. ¿Por qué andaba en Galilea? Porque no quería andar en Judea. ¿Y por qué no quería andar en Judea? Porque los judíos procuraban matarle. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Huyendo. Así que, hermanos, Jesús es brutalmente honesto. Dice, vais a ser heridos. Pero también nos dice, yo estoy aquí para sanaros. Ser prudentes, ser ingenuos para el mal, dar lugar al Espíritu, enfocaos en mis heridas y yo os voy a dar la respuesta que vosotros necesitáis. Voy a daros la salida, voy a daros la sanidad. Y ese es el mensaje que Jesús nos quiere transmitir en esta mañana. Sé pescador de hombres. Tiene sus impactos sobre tu alma, pero confía que Jesús murió en la cruz para sanar tus heridas. ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y voy a pedir a un músico que me apoyen para cerrar. Y quiero que puedas tener unos minutos, por favor, delante del Señor, haciendo introspección. Quiero que te enfoques no tanto en el exterior, no tanto en personas que hayan podido ocasionar una herida en tu alma, sino quiero que puedas enfocarte en aquellas heridas que están en tu alma, aquellas heridas que vienes arrastrando de años. Porque las personas que debían cuidarte no lo hicieron, o porque las personas que deberían apoyarte no lo hicieron, o porque las instituciones que deberían proteger tu integridad no lo hicieron y obraron injustamente. No sé cuál es la herida, pero Jesús dice, ven a mi cruz, mira mis heridas. Yo he sufrido todas y cada una de esas heridas para poder traer sanidad sobre ti. Ven a Jesús, ponle nombre a tu herida, entrégasela a Jesús. No dejes que la herida sea la que te lidere, no dejes que la herida sea tu Señor, no dejes que la herida sea la que dirija tus pasos, tus palabras, tus conductas.
tu herida, Jesús, y que Él la pueda sanar completamente, para que no te tenga que condicionar jamás. Aleluya, Jesús. Venimos ante ti en esta mañana agradeciéndote el hecho de que nos adviertas de las dificultades que vamos a experimentar en nuestro servicio a ti, Señor. Estoy agradecido de que seas brutalmente honesto con nosotros, que no nos escondas la realidad. Gracias, Jesús. Pero queremos venir a ti hoy diciéndote que a veces la realidad es dura para nuestras vidas, que a veces las heridas que nos infringen los demás se hacen muy pesadas, se infectan, nos esclavizan, Señor, nos condicionan a la hora de relacionarnos contigo y con los demás. Por eso venimos a tu cruz, Jesús. Venimos a tu cruz, pidiéndote que toques estas heridas, que las sanes por completo, Señor. Que nos permitas, Señor, enseñorearnos sobre ellas. Espíritu Santo, toca estas heridas de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia, de abandono. Tócalas y conviértelas en oportunidades para compartir con otros, para ser compasivos. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.